Vamos a ver las unidades básicas que tiene un diseño realizado en VHDL. Las unidades básicas que tiene un diseño VHDL son la entidad, la arquitectura, la configuración y los paquetes. También vamos a ver el empleo de bibliotecas y cómo es la secuencia de compilación de una descripción realizada en VHDL. Las unidades básicas que vamos a encontrar en un diseño VHDL son la entidad. Recuerden que lo que vemos en letras celestes son palabras reservadas del lenguaje. Decíamos que vamos a encontrar la entidad, que va a estar encabezada por la palabra clave entity, la arquitectura, con la palabra clave architecture para dar inicio a esa sección del programa, configuración, la declaración del paquete y el cuerpo del paquete. La entidad, declaración de paquete y configuración se denominan unidades primarias porque tienen una configuración primaria, se compilan o sintetizan primero que las otras unidades básicas. La arquitectura y el cuerpo del paquete se denominan unidades secundarias. Dependen de la unidad primaria, dado que primero se deben analizar las unidades primarias. Tenemos entonces tres unidades básicas de diseño, llamadas primarias, que son la entidad, que comienza con la palabra clave entity y termina con entity. La configuración, que comienza con la palabra clave configuration y termina con end configuration, y el encabezado del paquete. Las unidades de diseño secundarias son las arquitecturas y el cuerpo del paquete. La declaración del paquete y el cuerpo del paquete están en un único archivo, en tanto que la entidad, arquitectura o arquitecturas y configuración están en otro archivo. Entonces, voy a tener, por ejemplo, unidades de diseño secundaria que están en el mismo paquete, en el mismo archivo en el que yo declaro mi entidad. La entidad le dice al sintetizador cómo se comunica nuestro circuito o nuestro sistema con el mundo exterior. Simplemente define entradas y salidas. En tanto que la arquitectura o arquitecturas definen la funcionalidad que debe tener el circuito. Entonces, uno, por ejemplo, puede tener para un mismo problema distintas formas de resolverlo. Por ejemplo, si queremos hacer un sumador, puedo hacer simplemente el sumador común, el Ripley Carry. Puedo hacer un sumador con carry, con el acarreo empleado como selección. Puedo tener otra arquitectura para implementar el mismo sumador, pero hecho con generación y propagación de acarreo. Entonces, la entidad va a ser la misma de mi sumador. Las formas que se va a comunicar con el mundo exterior van a ser las mismas. Pero yo lo puedo implementar con distintas arquitecturas. Entonces, yo pruebo en mi sintetizador, veo la simulación, veo cuánto me demandó en hardware cada arquitectura y a partir de allí voy a usar la arquitectura que me conviene. ¿Cómo se define qué arquitectura va a usar el sintetizador? Bueno, eso se hace con la unidad básica configuration. Y configuration me dice cuál de estas tres arquitecturas tiene que tomar el sintetizador para elaborar mi circuito. El paquete, la parte declarativa y la parte del cuerpo, decíamos que está en un único archivo. Y básicamente es una biblioteca, donde yo defino, por ejemplo, constantes. Entonces, supóngase que son constantes que yo voy a utilizar frecuentemente. En lugar de definir nuevamente las unidades en cada diseño que yo hago, simplemente en el diseño invoco a este paquete. Es como en el lenguaje de programación C, los headers o encabezados. Información común para distintos sistemas. En lugar de
en un archivo especial llamado paquete y de nuestro diseño la invocamos. Vamos a ver ahora en detalle cada una de las unidades básicas. Primero la entidad. Una entidad simplemente nos dice cómo se va a conectar mi circuito con el resto del mundo. Por ejemplo, que la señal A va a ser entrada, que la señal B va a ser entrada, que la señal C va a ser salida. Solo define cómo se conecta con el mundo, si los puertos que tiene, los puertos de comunicación que va a tener nuestro circuito. La entidad no da información sobre su realización, no sabemos cómo se va a hacer. La sintaxis que vamos a encontrar en la definición de una entidad es palabra reservada entity, el identificador, que es el nombre que nosotros le damos a ese circuito. Ya vamos a ver las limitaciones que tiene este identificador más adelante. La palabra reservada is, y aquí, fíjense, lo que se va poniendo entre corchetes quiere decir que son optativos, pueden estar o no. Aquí uno define genéricos, constantes particulares de nuestros circuitos, que van a ser muy importantes para la parametrización de nuestro circuito. Los puertos, es decir, qué puertos tiene, si son de entrada, son de salida, son bidireccionales, son del tipo bit, son enteros, son tipo carácter, etcétera, etcétera. Y una parte de declaraciones. Finaliza todo con la palabra clave end. Opcionalmente uno le puede agregar la palabra entity y opcionalmente el identificador, es decir, el nombre que uno le ha dado a esa entidad. Entonces decíamos, la entidad me dice cómo se va a comunicar mi circuito con el mundo. Cada puerto va a tener las siguientes características. Un nombre para poder referenciarlo, por ejemplo, sumador, multiplicador, restador, secuenciador, etcétera, etcétera. El nombre que nosotros le vamos a dar a nuestro circuito. El archivo que generemos, cuidado, tiene que tener el mismo nombre. Con esta edición, .bhd. ¿De qué tipo es la información que transmite? Es decir, que ingresa de mi circuito o mi circuito envía al mundo exterior. Por ejemplo, tipo bit. Tipo bit quiere decir que esa entrada o salida puede tomar solamente dos valores. El valor 0, el valor 1. Puede ser del tipo entero. Si tenemos una entrada que puede recibir los números enteros, por ejemplo, de 0 a 123. Y finalmente, cada puerto va a tener un modo para definir la dirección en la cual se va a propagar nuestra información. Hay de tres tipos de modos. Vamos a tener puertos de entrada, puertos de salida y puertos bidireccionales. Es decir, puedo ingresar a mi circuito de información y de mi circuito lo puedo mandar al exterior. Un ejemplo sería entity, le damos el nombre mux21 is. Y acá fíjense, en port, comienza con paréntesis, termina con paréntesis, punto y coma. Estamos diciendo que A va a ser una entrada, porque tiene la palabra reservada in, y es del tipo bit. O sea, mi circuito puede leer desde el puerto A un 0 o un 1. Lo mismo con el puerto B. Y lo mismo con el puerto CTRL. Aquí estamos diciendo que Z es un puerto de salida, palabra reservada out, y que es del tipo bit. Es decir, nuestro circuito al mundo exterior, en este caso, le puede entregar solamente un 0 lógico o un 1 lógico. A estas entradas, opcionalmente se le puede asignar un valor. Por ejemplo, yo acá podría haber puesto A in bit y que toma el valor 1. Eso no me sirve para la síntesis, que A inicialmente toma el valor 1. Es decir, yo voy a encender mi circuito y A podrá tener cualquier valor, 0 o 1. Sí me sirve para la simulación, ¿sí? Pero no para la síntesis. Vamos a ver los 4 tipos de puertos que puede tener un diseño VHD. Decíamos que está reservada la palabra in, la palabra out, la palabra buffer y la palabra in-out
para la funcionalidad de un puerto de entrada-salida de mi diseño. Si este es mi diseño, y digo que este puerto es del tipo IN, quiere decir que mi circuito solamente puede leer información desde allí. A partir de ahí, bueno, la procesará. Puede ser de salida, es decir, que mi circuito puede escribir sobre ese puerto, por ejemplo, enviar un 0, un 1 o un número entero con carácter. ¿Sí? Siempre cualquier dato válido en VHD. También puede ser del tipo buffer. Fíjense, mi circuito envía la información a la salida, pero además la puede leer. ¿Qué quiere decir? Que yo la puedo tomar para trabajar sobre una parte de mi circuito. En cambio aquí, las tipo in son solo de lectura y las tipo out son solamente de escritura. Finalmente, la señal in-out. Fíjense que es un puerto bidireccional. O sea, puedo ingresar información que va al interior de mi circuito o puedo enviar al exterior información. También puede ser tipo bit, entero, carácter, etcétera, etcétera. Cualquier valor válido en VHD. Algo que vamos a encontrar a menudo en una entidad son los genéricos. ¿Qué son los genéricos? Bueno, supóngase que aquí tiene un ejemplo de entidad. Quiere decir que estoy definiendo una entidad cuyo nombre es CIR1. Estos son los puertos de entrada y salida. Pero fíjense, yo estoy diciendo acá que A es del tipo IN, o sea, es entrada. Pero además estoy diciendo que es del tipo bit vector. Es decir, que A es un arreglo de variables tipo bit. Es decir, que solamente pueden tomar el valor 0 y 1. Pero fíjense, acá va de 1 hacia n. ¿Cuál es n? Bueno, el que definí en genérico. O sea, acá dije que n es un número natural y el valor es de 16. Quiere decir que aquí estoy definiendo un vector cuyos elementos van a ser del tipo bit. Y que tiene desde A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub 4 hasta A sub 16. Cada elemento, repito, puede tomar el valor 1 o 0. Acá hay otra forma de definir, fíjense, un vector de bits. Digo que B es del tipo entrada, es un vector de bits, cuyo rango va de 16 menos 1, 15 hasta 0. Quiere decir que B va a tener los componentes B sub 15, B sub 14, B sub 13, así siguiendo, hasta B sub 0. Y que C es salida también del tipo bit vector. Y también va desde n-1, o sea, desde 15, hacia 0. Los genéricos son muy útiles para sintetizar circuitos genéricos que uno los parametriza. Por ejemplo, supóngase que yo quiero realizar un sumador. Bueno, si yo lo hago bien, que me cuesta un poco más de tiempo que si lo hiciera en forma directa, supóngase que yo tengo que sintetizar un sumador de 4 bits. Yo en lugar de sintetizar un sumador de 4 bits, voy a sintetizar un sumador de n bits. De manera que yo necesito un sumador de 16 bits, como aquí 16, envío al sintetizador la información y voy a tener un sumador de 16 bits. Si lo quiero 32 bits, simplemente tengo que venir aquí y poner en lugar de 16, para este genérico, 32. La definición de este tipo de diseños paramétricos va a estar en la arquitectura. Si yo directamente hago un sumador de 4 bits, lo voy a hacer muy rápido, pero me va a servir solamente para sumadores de 4 bits. Lo ideal es realizarlo en forma paramétrica, con lo cual aquí yo voy a tener algún genérico que me define, por ejemplo, el número de bits con que estoy trabajando. La otra unidad básica es la arquitectura, que como decíamos, está descrita en el mismo archivo en el que tenemos la entidad. Y aquí es donde realmente definimos la funcionalidad
que queremos que tenga nuestro circuito. La sintaxis de arquitectura es palabra clave reservada architecture, el identificador que doy a esa arquitectura, y aquí es el identificador que le di a la entidad. Aquí una serie de declaraciones que pueden estar o no estar, por ejemplo, defino constantes, algún tipo de señales, ya lo vamos a ver. La parte de declaración no define la funcionalidad. Ahora lo que tengo encerrado entre begin y end son una serie de sentencias concurrentes que me definen el circuito que yo quiero sintetizar. Concurrente para VHDL es sinónimo de paralelismo. Nosotros vamos a diseñar circuitos digitales. Si me varían, por ejemplo, las entradas, esa información se va propagando en paralelo a través de todas mis compuertas. La arquitectura termina con la palabra clave end. Optativamente, de manera opcional, puedo tener la arquitectura y de manera opcional también el identificador que le doy a esa arquitectura. Vamos a ver que existen distintas metodologías para describir una arquitectura. Distintos estilos también se los llama. Según el tipo de sentencia que yo tenga en mi arquitectura, puede ser una arquitectura de tipo algorítmica, según flujo de datos, estilo estructural o un estilo mixto. Es decir, que combina estos tres estilos, los tres estilos anteriores. En la arquitectura algorítmica, ya vamos a ver unos ejemplos, defino la funcionalidad del circuito o del sistema que quiero sintetizar mediante un conjunto de instrucciones, pero que se ejecutan secuencialmente. Según flujo de datos, es una arquitectura que me dicen cómo implementar los distintos módulos para realizar determinadas funciones u operados. El estilo estructural, que define la arquitectura básicamente de la siguiente manera. Yo tengo un módulo de captura esquemática, he realizado, por ejemplo, una serie de compuertas con sus conexiones, y en el estilo estructural es prácticamente definir ese esquema de compuertas, pero en modo texto. Y finalmente se puede trabajar con un estilo mixto, que son combinaciones de algorítmico, flujo de datos y estructural. ¿Cuáles son las ventajas que tienen algunas de estas arquitecturas o algunos de estos estilos? Que en el estilo algorítmico yo le digo al al sintetizador, cómo se tiene que comportar. Yo no le digo ni qué compuertas debe usar, ni cómo conectar. Yo le doy el comportamiento o describo el comportamiento que quiero que tenga mi circuito. Aquí en el estilo estructural decíamos que es básicamente realizar un circuito en forma gráfica y aquí en modo de texto definir qué componentes empleo y cómo las conecto. Este por supuesto es el más difícil porque primero tengo que resolver yo el problema para saber qué compuertas voy a usar y cómo las voy a conectar. Este circuito, este estilo, es el de más alto grado de abstracción, porque yo le estoy diciendo al circuito cuál es el comportamiento que yo quiero que tenga. No le digo ni qué compuertas usar ni cómo conectar. Vamos a ver un ejemplo de una arquitectura del tipo algorítmico o más frecuentemente llamada comportamental. En la arquitectura, en el cuerpo de la arquitectura, defino la funcionalidad que deseo que tenga el circuito. Por ejemplo, supóngase que yo quiero realizar un multiplexor de 2 a 1. ¿Sí? 2 entradas de datos, una salida de datos, una línea de selección. Supóngase que las entradas son A y B, la salida es Z, y también tengo una señal que se llama CTRL, que es de entrada. Fíjense, yo aquí describo
entre process y end process, que ya vamos a ver esta sentencia en particular, la sentencia process, le estoy diciendo, fíjense lo poderoso que es. Digo que si CTRL es igual a 0, entonces en Z ponga A. En cualquier otro caso, que en Z ponga B. Fíjense, yo estoy describiendo cómo quiero que se comporte este circuito. En particular, un multiplexor de 2 a 1. Fíjense que acá no mencionamos ninguna compuerta, no le decimos cómo se van a conectar esas compuertas, ese va a ser el trabajo del compilador. La arquitectura del tipo comportamental o algorítmico es la que tiene un mayor grado de abstracción. Arquitectura según el estilo de flujo de datos. Aquí tenemos ese ejemplo. También para un multiplexor de 2 a 1. Fíjense, yo estoy definiendo aquí la funcionalidad mediante ecuaciones que se van a ejecutar de manera concurrente, en paralelo. No como en software, que se evalúa esta expresión, luego se evalúa esta, luego esta y finalmente el valor de z. Aquí no, todo esto está en paralelo. Porque yo quiero definir un circuito que en este caso tiene 3 entradas. La entrada A, la entrada B, la entrada CTRL y la salida Z. Fíjense que aquí, a cada sentencia, se le agregó un after 1 nanosegundo. ¿Eso qué quiere decir? En este caso, que tome la señal CTRL, que es un puerto de entrada, que la niegue, es decir, si es tipo bit, si CTRL vale a 0, CTRL-N vale 1. Pero que lo haga ese cambio después de 1 nanosegundo. Esta sentencia, o esta palabra clave, after, no es sintetizable. Es decir, yo no puedo sintetizar un circuito real que además de cumplir las funciones de multiplexor de 2 a 1, tenga un retardo de 1 nanosegundo. Sí me sirve para modelar o para sintetizar. Bien, aquí en la parte declarativa de la arquitectura tenemos la palabra clave señal, que ya vamos a ver que una señal básicamente es un nodo. Decimos que tengo la señal que yo defino aquí, que se llama CTRL-N, N1, N2 y que son del tipo bit. Y aquí les quedo la funcionalidad. Digo que CTRL-N es tomar la entrada CTRL y negarla. A la señal N1 digo que hago una compuerta AND entre la señal CTRL-N y la entrada A. Si estoy realizando esta descripción para simulación, para modelado, voy a tener en cuenta que eso lo hace después de 2 nanosegundos. Es decir, le agrega el valor a N1, luego de 2 nanosegundos que haya una modificación en la señal A o en la señal CTRL-N. Bueno, lo mismo para la señal N2, salvo aquí, que aquí hago la AND de CTRL con B. Y finalmente digo que coloque a la salida, al puerto de salida, el valor de N1 por N2. Decíamos que la arquitectura tiene un nombre para identificar la arquitectura, en este caso flujo de datos, y otro identificador para ver qué entidad estoy tratando de sintetizar. Finalmente, para nuestro circuito, podemos dar un ejemplo de cómo haríamos un multiplexor. Fíjense que es la misma entidad, nos estamos refiriendo, pero acá la arquitectura tiene un nombre distinto, estructural. Entonces decíamos, para el estilo estructural yo tengo que resolver el problema. Yo tengo que saber qué compuertas voy a usar y cómo las voy a conectar. Es el nivel más bajo de abstracción que tenemos en VHDL. Bien, aquí comienza la arquitectura.
este es el cuerpo de la arquitectura, perdón, la parte declarativa de la arquitectura, y este es el cuerpo. Aquí es donde defino el comportamiento. Esta palabra clave component y end component significa que yo estoy referenciando a un módulo que yo ya he diseñado. Le estoy diciendo que ese que ese componente tiene una entrada que llamo Y y que es del tipo bit. Y que tiene una salida que llamo Z y que es del tipo bit. Es decir, estoy invocando aquí a un componente que es un inversor log. Aquí estoy definiendo un componente que es la AND2. Y fíjense, yo digo que X e Y son del tipo bit y Z es del tipo A. En alguna parte, como en el caso del inversor, tendré definido ese circuito. Ya sintetizado, sabemos que no tiene problema, que funciona bien, es decir, está convenientemente testeado. Y yo lo que estoy haciendo aquí es invocarlo y decirle con qué punto lo voy a conectar en mi circuito. Y finalmente, el último componente es una OR de dos entradas. Bien, esta, decíamos, en la parte declarativa, donde yo además digo que tengo señales que se llaman CTRL-N, N1, N2 y que son del tipo bit. Acuérdense que una señal yo la puedo ver como un nodo de mi circuito. Bien, aquí tengo la parte declarativa de la arquitectura. Entonces, ¿se acuerdan que yo les dije como si tuviera un gráfico donde ahí veo las distintas compuertas y cómo están conectadas? ¿Sí? Primero tengo que resolverlo yo. Con port map, la sentencia reservada por map, le digo que tome el componente INB, este, y que a CTRL lo conecte con el puerto Y y a CTRL-N con el puerto Z. Yo aquí invoco con port map un componente circuital, en este caso una compuerta muy simple como es el inversor, y le digo cómo lo conecto. Acá tengo que respetar el orden que tengo en la definición del componente. Bien, además es obligatorio agregarle esto que se llama etiqueta. Simplemente es un nombre que yo le doy a esa instrucción. Aquí le doy el nombre UC. Entonces, ¿qué hago? Tomo el componente inversor, de nuevo, que tengo definido, testeado, etcétera, etcétera, en alguna parte de mi computador. Y fíjense, le digo que tome CTRL-N y que tome la señal CTRL y me entregue la señal CTRL-N. Estoy definiendo un inversor. Acá le estoy diciendo que tomen el componente que denomino AND2, este que está aquí. Y que las entradas y salidas de ese componente van a ser CTRL-N, primera entrada, la asocio con X, la entrada A de datos, que la asocio a la señal Y, y finalmente la señal N2, que viene de realizar la compuerta AND con CTRL y B. Por último, este port map me dice que tome el componente OR2 y que conecte N1 con X, N2 con y Z con outbit. Fíjense que yo aquí en los componentes puedo llamar a las entradas y salidas con el mismo nombre. No va a tener problemas porque yo aquí le estoy diciendo cómo conectar. Bien, para verlo con mayor claridad, planteen ustedes un multiplexor de dos entradas de selección, una salida a nivel compuesto. Fíjense que este estilo es el más complicado, porque decíamos, yo tengo que resolver el circuito. ¿Qué componente voy a usar? ¿Cómo la voy a conectar? Tendré que hacer una simplificación discombinacional
con Base-Carnot o Queen-McCluskey, y una vez que lo tengo testeado y resuelto mi problema, lo que hago aquí es invocar esas compuertas, o sea, la invoco la compuerta INB, la AND2, otra vez la AND2, la OR2, y acá le estoy diciendo cómo conectar cada elemento que yo estoy invocando. Finalmente tenemos el estudio de diseño llamado MIG. Dice que en una misma arquitectura yo puedo tener los tres tipos de descripciones para mi circuito. ¿Cuál voy a usar? Bueno, eso depende de mi problema. Pero puedo mezclar los tres estilos en mi diseño circuital. La palabra reservada configuración nos sirve para definir la unidad básica configuration. ¿Para qué me sirve? Bueno, fíjense, este zócalo sería el equivalente a una entidad. Aquí está conectado mediante esos pines al resto de mi circuito impreso y tendrá un determinado comportamiento. Como vimos recién, ese multiplexor de 2 a 1 lo podía definir de tres maneras. Comportamental, según flujo de datos, o según el esquema estructural. Es decir, cada uno de estos circuitos integrados me están simbolizando una forma de realizar el circuito. Configuración me dice cuál de estos circuitos, cuál de estas definiciones voy a emplear para sintetizar y para testear. Los paquetes, decíamos, son una serie de archivos en el que yo defino, por ejemplo, constantes, tipos de datos, componentes y subrutinas. Entonces, supóngase que yo necesito la misma información para tres diseños distintos. En lugar de definir en cada archivo de síntesis todas las constantes, todos los tipos de datos, simplemente lo hago una sola vez en el paquete y cada una de estas entidades, cada uno de estos archivos, lo que van a hacer es referenciar a este paquete. Entonces, en lugar de tener que definir toda esa información cada vez que la necesito, simplemente invoco a este paquete. Todo paquete va a tener una estructura que consta de dos partes, la parte declarativa y la parte del cuerpo del paquete. La primera empieza con package, finaliza con end, la segunda con package body y termina con end. En esta parte, en la parte declarativa, lo que voy a hacer es definir qué constantes voy a usar, o qué funciones voy a usar, o qué módulos voy a usar. Pero no le digo cómo los voy a conectar ni ningún tipo de definición. En tanto que en el cuerpo del paquete, en la declaración, yo ahí sí puedo hacer que una constante, por ejemplo, sea el resultado de aplicar relaciones suma, resta, multiplicación y división a una determinada constante. Aquí también puedo definir una función o todo aquel elemento que me pueda ser útil en más de un circuito. Vamos a ver un ejemplo de un paquete. Supongan que si ustedes quieren trabajar con tres compuertas, la NOT, la AND y la OR. Y que esas compuertas las voy a usar en muchos circuitos, en muchos archivos de descripción de circuitos. De nuevo, en lugar de repetir esa información en cada uno de mis archivos, simplemente les voy a decir que vayan a buscar el paquete donde están definidas las constantes, funciones, componentes. Acá tenemos en la parte declarativa del paquete, fíjense, yo defino que ret_not es una constante y el tipo time. Fíjense que yo no le doy valores aquí, simplemente defino el nombre
de la señal y de qué tipo es. Lo mismo con ret and2, lo mismo que con ret or2. Aquí en el cuerpo del paquete, o sea, en el package body, acá sí digo que constante, ret not, en el tipo tiempo, pero además le agrego que vale 1 nanosegundo. Lo mismo para and2, 2 nanosegundos, y lo mismo para or2, 2 nanosegundos. Entonces, este paquete, con estas constantes definidas, yo lo puedo usar en cualquiera de mis diseños. Más aún, uno puede tener, por ejemplo, un paquete definido para compuertas rápidas. Por ejemplo, que el tiempo de respuesta de esto que intuyo que es un negador vale 1 nanosegundo. Para dar 2 nanosegundos, etcétera, etcétera. Si yo el día de mañana quiero trabajar con otro tipo de implementación tecnológica, en lugar de tener que cambiar todos mis archivos en donde se hace invocación a esta constante, por ejemplo la ret not, simplemente aquí cambio el valor, por ejemplo 0,1 nanosegundos. ¿Sí? Entonces todos los archivos que usan este paquete, todos aquellos archivos que describen un circuito, voy a hacer que invoquen al nuevo paquete. Es decir, el paquete donde figuran las unidades que tienen un restardo distinto al paquete anterior. El resultado del análisis de un paquete, bueno, se realiza o se almacena en mi biblioteca. O sea, un paquete básicamente es una biblioteca. Y lo podemos utilizar como para un único elemento del paquete. Supóngase que el paquete se llama, el nombre que yo le dé de archivo, se llama biblio.retardSop.retNote. ¿Qué le estoy diciendo aquí? Que vaya a la biblioteca que yo llamo biblio, que en nuestro sistema, en el Windows, es una carpeta. De esa carpeta, la carpeta denominada biblio, que abra el archivo retard2sop. Y que allí busque el valor de la constante retNot. Es decir, aquí fíjense, estoy invocando solamente un elemento, la constante retNot. Al yo quiero referenciar, es decir, quiero hacer visibles todos los elementos de un paquete, uso la misma palabra clave use, pero aquí le pongo un all, en lugar de este caso que era retNot. En este caso, estoy haciendo visibles a todas las constantes, todas las definiciones, todas las funciones que tenga en este paquete, en este archivo. Aquí solamente damos visibilidad a una constante que se llama retNot. Aquí tenemos otro ejemplo de paquete. Para el caso que estamos implementando nuestro multiplexor de 2 a 1, yo lo puedo definir todas las constantes involucradas en las compuertas que me componen ese multiplexor en un archivo, en un paquete. Acá le estoy diciendo que use el archivo retardo.sop, que está ubicado en la carpeta biblio, y que este archivo haga visible todas las definiciones que tengo. Entonces, fíjense, yo puedo hacer ahora mi multiplexor, como hicimos en el caso anterior, ctrl-n es la not de ctrl, fíjense, pero after, después de retNot. El sintetizador va a ir a buscar cuánto vale esta constante al archivo retard2op de la carpeta biblio. Fíjense que esto es muy poderoso, porque yo tengo que el día de mañana, y supóngase que es un archivo de mayor complejidad, trabajar con valores distintos de mis constantes,
y yo le hubiera puesto acá un valor, un nanosegundo, tendría que venir aquí a cambiar cada una de esas constantes, cada uno de esos retardos. Simplemente, si yo estoy trabajando con otra tecnología, defino un nuevo paquete donde a estos elementos, a estos retardos, le doy otro valor. En lugar de tener que venir a modificarlos todo en el archivo. Y acá le voy a invocar el nombre del nuevo paquete. Las bibliotecas son una serie de archivos donde yo puedo tener una colección de unidades de diseño ya compiladas, por ejemplo, MUX 2A1, como el que vimos recién, yo lo puedo sintetizar y guardarlo como biblioteca. El día que lo necesite, tengo que decir en mi archivo de descripción que invoque a ese elemento de biblioteca. También puede ser una colección de paquetes, como el que vimos recién. O una colección de funciones para trabajar con distintos tipos de datos. Existe una biblioteca que se llama la Work, que es la que tiene visibilidad por defecto, por omisión. Si yo tengo mis bibliotecas en el mismo directorio en el que yo tengo la descripción de mi circuito, no hace falta invocar ese paquete con una construcción especial. Simplemente uso lo que allí tengo definido. Podemos entonces nosotros ir armando nuestra propia biblioteca, con circuitos que creemos que en el futuro lo vamos a necesitar. Eso también, decíamos, es una forma de ir incrementando las bibliotecas con que trabajamos. Para dar visibilidad a una biblioteca se usa la sentencia library, biblioteca. Por ejemplo, como ejemplo de biblioteca, supóngase que nosotros tenemos definido un paquete que se llama paquete ejemplo. Es decir, allí dentro decíamos, tengo definidas constantes, funciones, compuertas y distintos elementos que componen mi lenguaje VHDL. Este paquete, que es un archivo, en este caso lo tengo almacenado en la biblioteca para el sistema Windows carpeta, que se llama biblioteca ejemplo. Desde la descripción de mi circuito, yo puedo invocar a esta biblioteca de la siguiente manera. Tengo la palabra reservada library, que fíjense que es biblioteca ejemplo. Quiere decir que esta parte de mi circuito, de mi descripción circuital, indica en qué carpeta ir a buscar lo que yo estoy definiendo aquí. El use. Fíjense acá que tengo biblioteca ejemplo, el directorio, aquí tengo el archivo, que es mi descripción de paquete VHDL, y con .all quiere decir que de este archivo, todo lo que yo haya definido ahí es visible. Ya vienen predefinidos algunos paquetes, por lo que no es necesario invocarlos. Por ejemplo, existe el paquete o biblioteca, ya lo vamos a ver, que se llama Standard Logic. Una entrada, por ejemplo, a mi circuito, que yo digo que es Standard Logic, quiere decir que puedo recibir un 0, un 1, alta impedancia o algunos valores que vamos a ver recién. Fíjense que el tipo de datos estándar, STD, es más poderosa que los de tipo bit. Los de tipo bit significa que la señal asociada puede tomar valor 0 o 1. En cambio, en el estándar, en la biblioteca donde yo defino los elementos Standard Logic, me dice que cada elemento puede ser de tipo 0 o 1 como el tipo bit, o por ejemplo que tiene alta impedancia, y algunas cosas más, que vamos a ver. Las bibliotecas Word, es decir, la biblioteca que están en el mismo carpeta donde yo estoy trabajando,
son siempre visibles. ¿Sí? No necesito hacer esta invocación. Simplemente invoco a la constante que definí, el componente que definí o la función que yo definí en mi biblioteca. En este caso no es necesaria, decíamos, la Syntaxia Library. Bueno, cada VHDL no me dice exactamente cómo implementar la biblioteca. En el caso de Windows, una biblioteca se implementa bajo un directorio especial que yo le doy el nombre que deseo. Aquí le habíamos dado el nombre biblioteca ejemplo, y en el que tengo almacenados distintos archivos, distintos paquetes. Aquí tenemos un ejemplo de cómo invocar a una biblioteca que tenga almacenada en el directorio, en la carpeta c-lib, y ahí tengo almacenado, por ejemplo aquí fíjense, un circuito que yo ya diseñé, un contador por décadas. Bueno, lo que hago aquí es invocarla, es decir, voy a la biblioteca, a la carpeta c-lib, y ahí tengo que encontrar el archivo denominado dec-contador. Y finalmente aquí tengo la configuración. Es una sentencia bastante complicada, la vamos a dejar por el final. Pero esta configuración me permite acceder a las distintas configuraciones que tengo en las arquitecturas que resuelven mi circuito. Otro ejemplo de bibliotecas. Imagínense que aquí yo tengo un diseño con 3 arquitecturas, es decir, lo puedo implementar de cualquiera de estas 3 maneras, y tengo otro archivo donde resuelvo otro problema y tengo 3 alternativas posibles, 3 o más en general. Configuración le dice al sintetizador cuál de estas 3 arquitecturas tomar para sintetizar. Vamos a ver la sentencia de compilación. La compilación es que el sistema tome nuestra descripción en texto de nuestro circuito y que realice la síntesis del mismo. Por eso yo, en lugar de llamarla compilación, prefiero llamarla sintetización o síntesis. Aunque en la mayoría de los libros la van a encontrar como compilación. Bien, las unidades primarias se analizan primero. Por ejemplo, la entidad antes que la arquitectura. Si yo tengo un problema en la entidad, por ejemplo, están mal definidos los tipos de datos o los puertos de entrada y salida, antes de pasar a la síntesis de la arquitectura, el sistema se va a detener y me va a decir que hay un error. En cuanto al paquete o los paquetes, primero se analizan la declaración de los paquetes, también en busca de errores de tipeo o de algún tipo de inconsistencia, y si la declaración del paquete está bien, pasa al cuerpo del paquete. Bien, aquí vemos que todas las unidades que son referenciadas se analizan primero. Por ejemplo, las entidades se analizan primero que los paquetes. Y la configuración después de las entidades y arquitectura.